Bueno, buenas tardes. Voy a dar las gracias por la invitación al presidente municipal, Adolfo Cerqueda, también al Vicente Ramírez, ¿no es cierto?, el comisario. Y bueno, voy a tratar de ser lo más rápida posible, diría que están bastante cansados ya con este alargue. Bueno, mi tema es de la fuerza a la confianza, redefiniendo el rol policial en los casos de violencia de género. En América Latina, el tema de la desigualdad social pega fundamentalmente al tema de género. Y esto se ve súper reflejado, ¿no es cierto?, con todo lo que ha significado, ¿no es cierto?, algo que se mantiene en forma permanente. A pesar de que tenemos marcos legislativos, se requieren marcos legislativos sólidos, por otro lado, necesitamos que las instituciones tengan capacidad para responder adecuadamente en forma eficaz, en forma rápida y también en forma sensible, diría yo. En este contexto es muy importante que la actuación policial cumpla, a mi juicio, con algunos requisitos. Eso significa que cuando no funciona la respuesta policial adecuada, puede producir una revictimización o un abandono. En Chile, quiero contarles el caso de Chile, tenemos robustos marcos normativos, pero aún así tenemos cifras bien complejas. El año pasado, el año 2025, tuvimos 44 feminicidios y 330 feminicidios frustrados. En Peñalolén, donde yo soy, tuvimos este año un feminicidio y no habíamos tenido ninguno desde el 2020, que habíamos tenido uno. La verdad es que nos ha ido bastante bien con nuestros sistemas de alerta temprano. Pero aún así, a pesar de todo esto, a pesar de que tenemos esta situación, tenemos que pensar en la cantidad de feminicidios frustrados. Y esos han sido, al menos en Chile, fundamentalmente debido a una buena respuesta institucional. Yo quiero adelantar aquí un tema que sí tenemos algunas fallas y algunos vacíos en la primera respuesta policial. Hay un problema con la ruta crítica de cuando recién llegan. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Cómo se responde? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son? En Chile al menos le entregan medidas cautelares que tienen que ver con las rondas preventivas que hacen los agentes, las policías, para proteger a las mujeres, que el Ministerio Público le otorgó una medida cautelar. Pero no existe la dotación necesaria y las mujeres se sienten absolutamente abandonadas en esto. Por otro lado, hay una falla en la especialización de la primera acogida. Persiste el riesgo de sesgo, persiste el riesgo de machismo, persiste el riesgo, ¿no es cierto?, que la situación inicial no se evalúa adecuadamente. Se requieren algunos cambios realmente indispensables. Y esto es más allá de que las personas que tienen o que cumplir estas medidas cautelares firmen un libro, porque esas son las medidas cautelares, era firmar un libro, prohibición de acercamiento, que haya un análisis más dinámico del riesgo. Para eso hoy día hablaban mucho, ¿no es cierto?, del tema de las tecnologías que nos pueden aportar una buena georreferenciación, alertas tempranas adecuadas, qué es lo que está pasando con las mujeres, que no necesariamente tiene que ver con la protección desde la perspectiva de la ronda, tiene que ver cómo esa ronda, esa protección es efectiva. Hay algunos modelos y prácticas exitosas en Chile, hemos ido avanzando. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un convenio de interconectividad de datos que recién se promulgó este año, a principios de año, el año 2026, entre las policías, el Ministerio Público, y esto ha permitido, ¿no es cierto?, y el gobierno ha permitido que tengamos datos de acuerdo a una plataforma donde estamos todos interconectados y que podemos, qué sé yo, tomar medidas agilizando la protección estatal.
Pero también está existiendo una capacitación masiva con el tema de la primera acogida y se han capacitado 5.000 policías. Y por otro lado, hay un instructivo muy importante, una normativa, ¿no es cierto?, de la Fiscalía Nacional que obliga a no tener, como quien dice, miradas de sesgo de género. Es decir, que la diligencia sea eficaz, que no ingrese en este análisis que se hace para proteger a la mujer, porque eso sucede, algunas patrones culturales existentes que muchas veces no permiten que se cumpla la efectividad de la protección. Estas garantías, yo quiero volverme a algo que para mí va a ser súper importante llegar acá, por eso que quiero... Hay un problema, hay algunas perdón. Ya, tenemos. Hay algo que es súper importante, a mi juicio. Yo trabajo a nivel local, pero he trabajado mucho a nivel local y la verdad es que no sucede lo mismo en Chihuahua que lo que sucede en el Estado de México, que lo que sucede, ¿no es cierto?, al sur de México. A nosotros nos pasa lo mismo. Nosotros tenemos situaciones mucho más complejas, por ejemplo, en las ciudades fronterizas, sobre todo en el norte de Chile, con el tema de la migración. Y por lo tanto, las mujeres, ¿no es cierto?, migrantes, en esos lugares tenemos mucho más feminicidios, tenemos mucho más altos los índices de violencia también. Y por otro lado, y la respuesta institucional, ¿no es cierto?, debe estar concebida desde esa perspectiva. Por otro lado, lo que hay que tener en cuenta también para que exista esta garantía en la perspectiva es el enfoque interseccional. Es decir, no es lo mismo atender a una mujer migrante, no es lo mismo atender a una mujer de pueblos originarios o niños, ¿no es cierto?, que también están involucrados en esto, con una forma que consideran, qué sé yo, el blanco típico chileno para enfrentar esta situación. Y por otro lado, también no existen hoy día protocolos de alto riesgo. Por ejemplo, en Chile no se le prohíbe a las personas que son agresoras a tener armas. O sea, debería existir una prohibición inmediata, a mi juicio, de no poder portar armas. Existe hoy día una coordinación institucional y comunitaria que es importante, para que efectivamente la ley de garantía integral funcione, que no se estigmatice, que no se discrimine, que no se piense a las víctimas por su relato de vida. Hemos tenido situaciones súper complejas nosotros, por ejemplo, mujeres a las que le sacaron los ojos, pero no, es que se vestía de tal forma, es que tenía tal situación personal, es que tenía más de un pololo, entonces se justificaba que le hubiesen sacado los ojos. Y son muy importantes las redes locales de apoyo para combatir, ¿no es cierto?, la desconfianza que existe hacia los aparatos policiales. Las oficinas municipales de la mujer son muy importantes, el Servicio Nacional de la Mujer también, y algo muy importante que tienen ustedes, que son las redes vecinales. Si existen redes vecinales, círculos de protección entre los vecinos, esto va a funcionar mucho mejor y va a haber una garantía para coordinar, ¿no es cierto?, y apoyar que no exista violencia de género. Bueno, la ejecución real de la ley integral va a funcionar en la medida, ¿no es cierto?, que todos nos pongamos de acuerdo, las fiscalías locales, las policías y los municipios con el nuevo rol. Además, nosotros estamos teniendo una nueva ley, la 21.802, donde los guardias municipales van a cumplir también un rol en protección de la violencia intrafamiliar. Que el monitoreo tecnológico sea mucho más masivo y también que considerar que una cosa es atender la primera respuesta y otra cosa es pensar que a esas mujeres hay que darles una alternativa de vida en el largo plazo, que vaya fortaleciendo su autonomía económica. Requieren una autonomía habitacional también, sobre todo las mujeres que son supervivientes. Pero esto es lo que a mí me interesa. Ya lo dijo la Gloria y yo quiero enfatizar.
¿Cuál debe ser el factor humano y cultural en la respuesta policial? Primero, a mi juicio, que es la urgencia, la sensibilización y habilidades blandas que debe tener la policía. Que también hay que considerar la infancia veedora de víctimas, que son testigos directos. No son testigos pasivos, son víctimas directas, que deben considerarse víctimas. Que hay consecuencias sociales de una policía sin sensibilización y que hay un peso de los patrones culturales en la institución policial. La urgencia de la sensibilización. La primera acogida es tan importante, de ustedes depende. Cuando la Gloria decía que la policía de proximidad funciona mucho mejor, que acoge mejor, yo estoy absolutamente segura que es así. La atención debe ir más allá de este trámite administrativo. Requiere capacitación en contención, en escucha activa, en un trato sin juzgar ni revictimizar. Requiere comprensión de la violencia. Ojo, hay círculos de la violencia donde las mujeres se empiezan a retractar, pero tienen que comprender que le ha costado mucho llegar a esa denuncia y por lo tanto la policía debe mantener esa protección y no abandonar el caso ante la duda de la víctima, que además es una ventana de oportunidades. En América Latina es el momento de la denuncia, es el momento de mayor vulnerabilidad. Los expertos dicen, ¿no es cierto?, que una mujer se demora 7 años en denunciar. Por lo tanto, cuando logra hacerlo, esa acogida debe ser mucho más fuerte, mucho más acogedora y resulta crucial para salvar vidas. Pero hay un tema que a mí me preocupa, que es la infancia veedora, que son víctimas directas, no testigos pasivos. En América Latina, los niños, niñas y adolescentes que presencian violencia en el hogar han sido ignorados en los protocolos policiales tradicionales. El impacto del trauma, ya lo decían acá en la mesa, ¿no es cierto?, que tenían anteriormente del tema de salud mental, lo que significa un niño que presencia violencia hacia su madre es una víctima directa. El estrés tóxico derivado de ese entorno hostil altera su desarrollo neurológico, emocional y social para siempre, si no es tratado a tiempo. Tiene que haber un enfoque de protección integral. La policía debe activar protocolos infantiles en el procedimiento, algo que hoy día no se considera solo hacia la mujer. ¿Qué pasa con la infancia? Contener en crisis, evitar la revictimización con los interrogatorios y también asegurar medidas cautelares para los hijos e hijas. El peso de los patrones culturales. La verdad es que aquí también sucede esto. Hay un riesgo con las policías cuando dicen, pero es un pleito de pareja. Subsiste la idea de que la violencia doméstica es del ámbito privado. Hay un sesgo hacia la víctima, lo que yo les contaba recién, por una mujer a la que le sacaron los ojos. Hubo todo un tema muy importante en Chile, porque se suele juzgar la conducta de la mujer, su estado emocional, su estilo de vida, su condición migrante. Antes se le juzga a ella antes que el delito cometido. Hay una normalización de la violencia en zonas con alta criminalidad y la violencia de género se desplaza como un delito menor. No estamos ante los homicidios dolosos, lo entiendo. Estamos ante el robo de vehículos o robo violento de vehículos. Pero ¿qué pasa? Se va minimizando este tema. Se suele ignorar. Y por otro lado, se hace necesario una intervención con el agresor. La experiencia dice que un agresor, aunque la víctima sea tratada, vuelve a agredir una y otra vez. Son al menos 3 agresiones, 3 mujeres en la vida de una persona agresora. Intervenir con los agresores es muy importante para evitar violencias futuras. Las consecuencias sociales de una policía sin sensibilización, impunidad y aumento de la cifra negra. La mala atención policial desincentiva la denuncia, por lo tanto es muy importante la primera acogida. No proteger a los niños normaliza la conducta violenta. Crecer viendo impunidad incrementa el riesgo de perpetuar el ciclo de agresión o sumisión en la adultez. Hay una pérdida de confianza institucional. La falta de protección genera desamparo social y quiebra la confianza en el Estado, derivando en aislamiento comunitario o justicia por mano propia.
Reformar las leyes y modernizar las plataformas digitales es un avance técnico fundamental, pero completamente inútil si no se transforma la cultura de quienes aprietan el botón de respuesta. La sensibilización policial no es un taller de fin de semana, es un cambio estructural. Y yo creo que ustedes como policía de proximidad tienen una tremenda oportunidad, ¿no es cierto?, de tener este enfoque de género importante, de protección. Y es importante, porque es un cambio estructural, porque es un cambio ético indispensable. Ustedes son los que primero llegan, por lo tanto el uniforme debe ser sinónimo de refugio para una mujer y escudo protector para la infancia de América Latina. Y yo creo que de ustedes depende. Gracias. Agradecemos a la maestra Norma por compartir sus aportaciones. Para hacer entrega del reconocimiento, solicitamos nos acompañe el maestro César Dorantes Rodríguez, director operativo. Les pedimos se pongan en medio para la toma de la foto oficial.